Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a Il Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, bienvenidos a un episodio más de Il Nido Padres, este espacio que ha sido creado para darle las respuestas a todos ustedes, padres y acompañadores de nuestra infancia, donde necesitan ese apoyo y esas respuestas importantes en el momento de las crisis y de empezar a preguntarnos qué está pasando con esta infancia, hacia dónde vamos, por qué los niños están contestando, por qué no hay límites definidos en los hogares. Por eso el tema de hoy precisamente es hablar de la libertad con límites. Y esa libertad con límites es la respuesta que todos ustedes estaban buscando a estas rabietas de mi hijo, a esta intolerancia de cuando se le dice que hagan las cosas. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esa combinación perfecta, que es la libertad, pero con la estructura que nos dan los límites. Libertad sin límites. Precisamente queremos ofrecerles a los niños la libertad, dos cosas muy importantes, ofrecerle la libertad y ofrecerle los límites. Uno, la libertad que todos queremos, porque el niño necesita explorar, el niño necesita buscar su propia seguridad, sentirse independiente, y le vamos a dar una libertad, obviamente que corresponde pues a los patrones de desarrollo de su cerebro y a la capacidad que tenga para la edad de la que estemos hablando. Y también los límites. ¿Por qué los límites? Porque los niños necesitan estructura, y lo hemos hablado muchas veces. Esos límites son como el canal que conduce el río, donde ese niño necesita tener seguridad de que hay alguien que está respondiendo por mí, de que a pesar de que mi cerebro no está lo suficientemente maduro para tomar las decisiones correctas, siempre el límite que papá, mamá o mi cuidador me pongan, pues me va a llevar a la tranquilidad y a la seguridad de que mi bienestar pues está protegido y estoy seguro. Entonces, por eso es tan importante jugar con estas dos necesidades básicas del ser humano, porque pudiéramos considerar que las rutinas que los niños tienen deben tener siempre la libertad, es decir, darle la opción a nuestros hijos de escoger ciertas cosas, de opinar dentro de las elecciones familiares hasta cierto punto. Pero los límites es donde tú te detienes en el camino y le dices, hasta ahí podemos opinar. O sea, tu niño no va a definir cuál será el destino de las vacaciones en Navidad, o de qué color se va a comprar el siguiente carro su mamá, o determinadas cosas donde nosotros sí queremos incluirlos y demostrarles que son importante y parte activa del hogar, decidiendo y participando de las opiniones, pero también está el límite donde mamá va a decir y contener hasta donde es posible. Entonces, le podemos preguntar a nuestros hijos, siempre dando opciones cortas. No vamos a abrir una gran gama de oportunidades y opciones donde tú le vas a decir al niño cómo tú te quieres vestir para ir a la boda de tu tía. Pues básicamente el niño no se puede vestir, o la niña no se puede vestir como ella quiera hacerlo, así tenga muchas ideas, se vista muy bien, le gusten los colores o no, porque se sabe que hay unas reglas para ir a la boda de tía, y que tiene que tener unas reglas y protocolos de cómo debe irse vestido. Pero tú le puedes dar dos opciones. Los vestidos pueden ser rosados o pueden ser verdes manzana. Vamos a escoger uno de los dos, vamos a preguntarle a tía. Y entonces, cuando das esa oportunidad y abres esa brecha de que tu hijo participe de opiniones importantes en la familia, le estás dando seguridad, le estás dando independencia, le estás dando refuerzo de la creación de su personalidad, que sabemos que desde muy chiquitos empiezan a trabajar esos poquitos pinitos en lo que sería la formación de esa personalidad de un niño que participa, que se siente acogido, que se siente importante dentro de familia, porque mamá, papá y el resto de la familia le piden su opinión, que es muy bueno cuando le pedimos opinión dentro de los marcos posibles de que el adulto va a contener. Entonces, es decir, darle la oportunidad al niño de que elija de qué color vamos a hacer tu vestido. Estas son las reglas, cómo se van a vestir para la boda. Este es el protocolo en el que vas a tener que estar, o en los lugares en los que vas a tener que estar. Así que el niño no
puede tener esa libertad, aunque la quisiera tener y tú también quisieras demostrarle a tu hijo que tú eres una mamá que le da la opción de escoger y que quieres hijos libres. Es importante que no malentiendas la función de la libertad de los niños y siempre vuelvas a acoger, recoger, sostener a tus hijos dentro de los límites, que es lo que le va a dar estructura. Y esta estructura pues le dará la seguridad que él más adelante necesita para continuar su desarrollo. ¿Qué es esa combinación perfecta? Pues esa combinación perfecta nos pide en la práctica decirle hasta dónde están esas libertades. Muchas veces los niños que no están todavía con su cerebro maduro, estamos hablando de niños entre 2 y 5 años, donde ya ellos empiezan a demostrar lo que quieren. Quiero hacer esto, no voy a prestar el juguete, eso no me gusta, quiero cambiarlo, cómprame otro, lo rompí porque quise. Ese tipo de acerbaciones del niño y ese tipo de formas de contestar y de aportar dentro de la dinámica familiar, pues es lo que empieza a crear el caos en los hogares y a mamás a desbordarse emocionalmente, donde no sabemos cómo atacar precisamente esas oraciones, cómo podemos redireccionar esas conductas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el niño no pierda la capacidad de seguir pensando por sí mismo. Es decir, que tú no le estructures la respuesta, sino le estructures la acción de lo que debe hacer, sino que le des la libertad de opinar, la libertad de escoger, pero dentro de los límites reales, adaptados a su edad, al respeto, por supuesto, al adulto, que es muy importante, seguir respetando el adulto, que es quien va a regir y va a guiar las situaciones, y también a las maneras que tú estás imponiendo en tu casa para respetarnos entre nosotros. Es decir, aquí no hablamos así. No es que no quiero, es que no se me da la gana, es que no quise, es que no me importa. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando él responda de esa manera es entender que su cerebro está aún en proceso de madurez. Es un cerebro inmaduro que está respondiendo de pronto para defenderse. ¿Defenderse de qué? Defenderse de que quiero seguir diciéndote lo que yo quiero hacer, pero no sé cómo expresártelo. Quiero imponerte lo que yo digo porque siento poder, porque ya en casa siento que tengo determinado poder. A veces yo te llamo y tú vienes corriendo. Ya hay algo en mí que me está diciendo, mamá hace lo que yo quiero. Entonces, ahí, obviamente, el cerebro en mala función, está malinterpretando, pero ahí es donde llegas tú a decirle, en casa no se habla así. Tú no me vas a hablar de esa manera. En casa hablamos con respeto. En casa se respeta a mamá, así como yo te respeto a ti. Y recuerda que el ejemplo siempre será el mejor moldeador de carácter para nuestros hijos. Así que cuando sientas que quieres también desbordarte y tratarlo de determinada manera, contestarle de la misma manera y tal vez engancharte en esas respuestas desafiantes a la autoridad, respira, respira profundo. Es importante que el adulto sea el que primero se contenga antes de engancharte con la situación. Respira profundo, piensa antes de hablar y habla con la tranquilidad de decirle, así no se habla en casa. No nos hablamos así entre nosotros. Se respeta a mamá, se respeta a papá, se respeta a la abuela. La abuela es un adulto que te cuida y te ama mucho, también necesita respeto como mamá y como papá. Igual, un hermano mayor. No le voy a pegar al hermano mayor porque ese golpe no te va a doler, hijo. Si te está dando tu hermanito pequeño, no te va a doler. No, sí importa. Cada golpe, cada agresión, cada manifestación que parezca un poco violenta, sí importa. Porque desde ese momento, desde el primer momento, es donde tú debes corregir y decir, no nos tratamos así en casa. Así como antes habías dicho, no nos hablamos así, no nos tratamos así en casa. No nos golpeamos para simplemente llamar la atención. No nos golpeamos o los arrebatamos las cosas porque yo quiero tenerlas primero. Entonces es importante que esos límites estén bien demarcados y vayan siempre por delante, enseñándole a tu hijo cómo funcionamos en casa. Y una vez tengamos esos parámetros de cómo funcionamos en casa y el respeto a la familia y al adulto, pues todo esto será traducido y llevado también al colegio. En el colegio tú no le pegas a tus amigos porque quieres conseguir algo que tú quieras. Tú no le hablas mal a la maestra porque no nos hablamos así. El adulto se respeta. Si lo respetamos en casa, es un niño que fácilmente va a entender que el adulto se respeta en la calle.
Es fácil entender que cuando se refiera al adulto en el colegio, pues va a saludar, va a hablarle de determinada manera, no va a permitir, porque si a este niño tú le has enseñado hasta dónde van los límites de las formas de tratarse, este niño no va a permitir tampoco que lo abusen, que le griten, que lo maltraten, que lo toquen de la manera no adecuada, porque tú en casa has moldeado ya ese cerebrito que obviamente viene de la inmadurez, de creer que todo es posible, pero está moldeándose de manera de hasta dónde yo debo poner un stop, hasta dónde yo debo exigir parar determinada actuación que está agrediéndome a mí y hasta dónde yo debo detenerme para no agredir al otro, porque en casa me han enseñado que no nos tratamos así, que no nos hablamos así y que cuando estas cosas pasan hay consecuencias. Entonces, hablemos de las consecuencias. ¿Por qué le tenemos miedo a las consecuencias? La consecuencia no debe ser el castigo, un castigo que salga desde la ira. Cuando tú vas a regañar a tu hijo, castigar, regañar o de manera impulsiva vas a detener la actuación que está sucediendo en ese momento, primero debes pensar desde dónde va a salir ese castigo y esa reprenda. Está saliendo desde el miedo mismo mío, que no sé cómo controlar la situación, está saliendo desde la ira, que estoy desesperada por lo que está pasando y voy a gritar y voy a detener lo que está pasando, o está saliendo desde simplemente no quiero hacerlo, o sea, voy a castigarlo diciendo que no vamos al parque, mira, no vamos al parque esta tarde. ¿Por qué? Porque sí, tengo un juego de fútbol, podría decir el papá, la mamá pudiera decir, puse la cita para las uñas, así que hoy no voy al parque, te lo pongo como castigo y así todo. No, ese es el error más grande porque es importante que hagas lo que estás diciendo que va a pasar y que digas lo que estás haciendo. Es decir, que haya una relación concordante, que el niño vea una claridad en tu actuar hacia él, que el niño confíe en cada palabra y en cada actuación que tú tengas, porque los primeros que debemos ser reales, que debemos hablar con la verdad y dar el ejemplo, somos nosotros. La coherencia en el momento de poner el límite debe ser exactamente proporcional a el castigo que vas a poner. Y no estamos hablando de un castigo de golpear a nuestros niños o de un castigo irrelevante que llega de la nada, que responde a la ira del adulto, porque sí. Sí nos pasa cuando estamos agotados, cuando estamos llenos de estrés, cuando hay muchas cosas pasando por nuestra cabeza y pasa precisamente eso que tanto hemos dicho que no queremos que pase en casa, pues ¿qué va a pasar? El adulto estalla. El adulto estalla y el adulto no se contiene. Entonces le grita al niño, lo trata mal. El niño recibe ese mensaje de, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. Y ahí es donde empiezan a salir esas frasecitas que inicialmente venían más inocentes de un cerebro en desarrollo, en proceso de maduración, donde el yo no quiero hacerlo, pues venía como una frase, a ver, ¿quién soy yo? De maduración de quién soy yo. Pero cuando empiezan a encontrarse con una reacción agresiva de parte de mamá, con un castigo tal vez que no es justo para nosotros, entonces ya ese no quiero hacerlo, o a mí que me importa lo que tú digas, pues viene ya cargado de una insatisfacción, de una frustración, de una rabia, de te voy a hacerla pasar mal porque sé que mi mamá se descompone, llora, grita, y empezamos a tener pues un tira y afloje que sería cuando el adulto se engancha con el desafío que le está proponiendo el niño y es donde no debemos llegar. Ese castigo debe ser, primero que todo, volvemos al principio y a la base de todo. Respira, contrólate, sostente a ti mismo, adulto, y empieza. No me parece que esa sea la forma en que me estés hablando. No me gusta cómo me estás tratando y yo creo que te estás equivocando. El niño puede reparar inmediatamente, así que si quieres, dame una disculpa. El niño tal vez no te va a dar la disculpa porque él considera que lo que le está haciendo está bien. Y no tal vez bien, pero es lo que yo quiero hacer. Entonces tú le dices, hasta que no haya una disculpa o hasta que no me hables mejor, no voy a discutir esto contigo. El juego se va a parar, puedes recoger los juguetes, puedes decirle a tu hijo que se tome un tiempo. Hay mamás que sientan a los niños en una sillita pensadora, si lo necesitan. Mira, te puedes sentar ahí y pensar un poquito. Piensa cómo quieres hablarme, de manera que yo me sienta bien o de la forma en que en casa nos hablamos. Pero de la forma que lo estás haciendo no es correcto. Y no me siento bien como me estás hablando. Piénsalo y cuando tú estés listo, regresas y me das otra frase.
Y el niño tendría que regresar y decirte, bueno, no quiero hacer esto porque no me siento bien o porque estoy lleno, no quiero comer ahora. Entonces, tú le das esa oportunidad y es donde vuelve y se abre esa brecha de la libertad. Una libertad que le permite a tu hijo decidir sobre si hago algo correcto o me quedo en el bando de lo incorrecto, donde voy a estar reflexionando por un tiempo mientras hago las cosas que el límite que en casa me están poniendo es el que exige el comportamiento. Entonces, dale esa oportunidad a tu hijo de decir, ok, puedes escoger otra oración, puedes escoger otra frase para hablarle a mamá, a ver si a mí me parece que esa es más tranquila y más correcta. De todos modos, también puedes pedirme una disculpa porque no me siento bien, me sentí agredida por ti y yo a ti te respeto y te quiero. Y yo te ofrezco disculpas cuando a veces me emociono o grito o no te hablo de la manera que tú estás esperando. Y entonces estás dándole a tu hijo las dos fórmulas perfectas de esta crianza integral, la libertad y los límites. Él puede escoger en su libre albedrío la oración que va a darte. Él puede escoger tomar la decisión correcta o incorrecta que lo llevará a una consecuencia. Una consecuencia en la cual él perderá privilegios, porque lo vamos a llamar así. No es necesario llamarlo castigo, no es necesario llamarlo reprenda, no es necesario ir a los golpes, porque el niño debe aprender también de la repetición. Y la repetición es la que te enseña desde muy chiquito, no solo a hablar, sino a comportarte en la sociedad. La repetición de hacer las mismas cosas correctas te enseñan el aprendizaje. Cuando esa repetición se interrumpe porque decidiste algo que no era correcto, pues debas volver a empezar a hacerlo y volver a practicar hasta que entiendas que esa es la forma. Es decir, cómo actúa la repetición en esto. Es cuando tú le dices a tu niño, debes pedir una disculpa. No me va a disculpar. Ok. Al otro día o cada vez que pase esta situación, tú debes decirle, acabas de perder privilegios y perder privilegios tal vez es mañana vas a tener menos tiempo en la tablet. O vas a perder privilegios como mañana no vas a ver Bluey, que sé que te encanta, o esta noche no vas a ver Bluey, o la caricatura que el niño haya escogido, que siempre la ven, o leer el libro que él escoge todas las noches antes de leer. Esta noche vas a dormir inmediatamente y no vamos a leer el libro porque mamá está muy triste contigo por la forma en que has actuado. Él escogió, le diste la libertad de escoger su conducta, pero esa conducta debe ir ligada a los límites y a las consecuencias que tienen el saltarte y no respetar los límites del hogar. Esas consecuencias, una vez más, pueden venir acompañadas de una actividad o una acción de remendar el daño. Y ahí es donde puedo pedir una disculpa, puedes hacerle un dibujo a mamá, si le pegaste a un compañero en el colegio. ¿Por qué? Porque quise, porque va a haber castigo o vas a perder privilegios, no me importa. Entonces no solamente está agrediendo a un amigo, sino que fuera de eso está contestando y desafiando al adulto. Pues vamos a hablar sobre esto. Van a haber consecuencias y estas consecuencias es que vas a perder privilegios. Y antes que eso, vamos a reparar. ¿Cómo vamos a reparar? Vas a pedirle una disculpa a tu amigo, vas a hacerle un dibujo a la maestra y se lo llevas mañana al colegio para disculparte con ella y así. Y ese tipo de acciones que se repiten constantemente para remediar el daño que hacemos a otros, pues hacen que tu niño aprenda. Es el proceso del aprendizaje. Y el día de mañana, lo más importante, mamá, atención a esto, es que ese niño no va a permitir que nadie lo agreda. No va a permitir que nadie se salte sus propios límites. Él tendrá unos límites muy definidos para tratar a otras personas, para respetar a sus adultos, para comunicarse con sus pares y van a estar regidos por la forma en la que a él le exigen comunicarse, con respeto, con cariño, remediando cuando hay un problema, teniendo la oportunidad de arreglar eso que pudimos dañar o cuando herimos a alguien. Entonces, este es un niño que está creando una personalidad responsable, una personalidad que nació de la libertad, pero que se condujo con límites y que simplemente al final exige respeto a sí mismo. Ahí es la parte más importante que debemos tener en cuenta como padres. ¿Qué pasa
cuando nuestros hijos empiezan a desafiarnos? ¿Qué pasa cuando estos papás se enganchan en las discusiones porque el hijo constantemente está, no me importa, no sé, ¿por qué hiciste eso? No sé. Entonces, ¿dónde vamos nosotros a detenernos y a corregir determinadas frases que no nos aportan y que no nos dan ayuda? Entonces, por ejemplo, el niño le pega a alguien en el colegio y viene a contarte o te manda la maestra una nota diciéndole, él le pegó al niño, se le preguntó por qué y el niño dice que no sabe. Y al final dice que porque quiso. Y se le dijo que iba a tener que estar sentado un ratito en la banca antes de salir a jugar y dijo que no le importa. Entonces, ¿quién está enganchado? Está enganchada la maestra, está enganchada la mamá y se enganchó todo el mundo en la situación del niño. No nos vamos a detener en la situación, vamos a ir más al fondo y vamos a ver qué está pasando, qué es lo que está llevando ese niño a comportarse de esa manera. Entonces, número uno, no vamos a preguntar ¿por qué le pegaste? ¿Qué necesidad? O sea, la respuesta a ¿por qué le pegaste? Puede ser: estoy frustrado, estoy enojado, lo que él tenía en su mano era mío, me cogió algo mío, me arrebató, me dijo que yo era bobo, me faltó al respeto. Entonces van a haber muchos motivos y ninguno va a justificar la acción. O sea, ninguno va a justificar la acción. Ahí es donde es importante que el adulto pare y diga, ah, bueno, pero es que tú se lo quitaste. No, nada va a justificar la acción del irrespeto a los pares o al irrespeto a nuestros amigos o adultos. No se supone y no es válido que tú pegues, que arrebates, que quites, que grites, que invadas el espacio del compañero. Vamos a partir de que esa acción no debe estar aprobada por ningún motivo que el niño te dé como forma de que me estoy defendiendo. Entonces, primero que todo, no preguntarle por qué pegaste, no preguntar a quién le pegaste en el colegio. Este es el niño que siempre te pega, por eso le pegaste. O sea, no crees tú tampoco una situación de conflicto donde no la hay. Partamos del hecho que ese cerebrito está en madurez, ese cerebrito está formando una personalidad. Entiende que ese tipo de situaciones lo que están creando para tu hijo es el reforzar su independencia, reforzar su libertad, está reforzando el quién soy yo, está reforzando ese sentimiento de poder que empieza a aparecer en el preescolar. Cuando tú sabes que la maestra te dice, correcto, lo que contestaste está correcto. Cuando sientes aprobación también de tus compañeros, no solamente de la maestra, sino que tus propios compañeros, súper bien, lo hiciste súper bien. Y el niño empieza a empoderarse. ¿Por qué no? Empieza a empoderarse, empieza a sentirse que es un niño que es querido por sus amigos, que es un niño líder. Y entonces el cerebro, la única mensaje, la única respuesta que le está dando a todo ese tipo de halagos y comportamiento es, yo soy importante. Y ese yo soy importante va a ir a la cajita de mi desarrollo de la personalidad, mi madurez del cerebro. Y entonces empiezo a sentir un poder. Y te voy a quitar esto porque tengo el poder de quitártelo. Y tú no me vas a decir nada. Y ahí es donde entran de nuevo los límites para corregir y para encauzar el comportamiento de ese niño más adelante. Entre los 2 a los 5 años, casi 6 años, ese cerebro está en maduración. No te lo tomes personal. Él no está desafiando tu autoridad. Él no está convirtiéndose en tu enemigo. Él no está creando un personaje maléfico, malévolo, manipulador. Trata de pensar desde el sentido de que su cerebro está recibiendo información. Entonces, ¿qué información tú quieres que llegue ahí? ¿Qué información es la que tú quieres que se quede con él? Es una información a partir del respeto, de la libertad de escoger para el aprendizaje, para la seguridad, para el desarrollo, para explorar el ambiente, para explorar tu propia personalidad, para ver qué te gusta, qué no y en dónde te quedas, si te conviertes en el niño reservado o te conviertes en el niño que todo lo cuenta. Está creando su personalidad y esa libertad es válida, que se la respetemos y se la demos, pero esa libertad debe ir acompañada, obviamente, de unos límites estructurados desde el amor de mamá, desde el amor del colegio, desde el amor de la familia, donde estructuras esa personalidad y ese cerebro que va a millón. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Estoy luchando entre lo emocional y lo racional. Entonces estoy empezando a entender el mundo de la manera racional que ahora la veo, porque antes para mí yo vengo del imaginativo, de que mamá aparece, desaparece, de que los muñecos hablan, de que el perro se ríe y me da un consejo en la televisión. Entonces vengo del imaginativo.
Y de un momento a otro tengo que entender la realidad de lo que es realmente el perro, de la realidad del papel o de lo que hacen mis padres en mi vida, de la realidad de que tengo que cumplir con determinadas cosas en casa que también me dan las posibilidades de una libertad. Y entonces son tantas cosas, pero esa madurez cerebral también se acompaña de esa madurez emocional. Y ahí estás tú, con tus límites claros, con tus castigos o consecuencias, porque no lo vamos a llamar castigos, con consecuencias. Ahí estás tú con tus límites claros, cortos, fáciles de entender, en un vocabulario que él entienda, que siempre sean los mismos para que en la repetición aprendamos lo que no queremos que nos hagan y lo que no estamos esperando que tú hagas a los demás. Y también las consecuencias. Esa consecuencia también es importante marcarla entre los límites y la libertad. Hay una consecuencia cuando no se cumplen esos límites. Y esa consecuencia también debe ser igual de clara, igual de fácil de entender para tu niño y obviamente una consecuencia que se va a cumplir. No le digas a tu niño, Santa no te va a traer regalos esta Navidad. Eso no va a pasar. Mañana no vas al colegio, ya tú vas a ver. Eso no va a pasar porque mañana tú tienes que ir al trabajo y el niño tiene que ir al colegio. No vas a ir a las vacaciones del verano con nosotros. Eso no va a pasar. Tú no vas a dejar a tu hijo solo en la casa por las vacaciones del verano. Entonces no empieces a decir cosas irracionales simplemente por salir del paso. El adulto debe contenerse, pensar antes de hablar, porque todo lo que dices debe ser real. Todo lo que digas debes ejecutarlo de la misma manera para que tu hijo crea en ti. Así que esos castigos también deben partir desde la racionalidad del adulto, donde tú exiges a tu hijo que cumpla con esa con esa carencia de privilegios que ahora se ha ganado por no cumplir los límites, y esos castigos o esas consecuencias pues deben ser reales para que cada vez que se repitan sean parte del aprendizaje de este mundo maravilloso que nos lleva a la libertad y a los límites. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Il Nido Padres y acompáñenos en Latinísima. Baje el app, descárguelo y véanos de lunes a viernes a las 9 de la mañana con más tips para una crianza integral, respetuosa y familias felices. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como Il Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.